Me llamo Tere, trabajo ya 34 años aquí en Maderas Barber, soy la encargada de la sección de la chapa. Aquí hacemos con el contrachapado, digamos la guitarra de contrachapado, la cual no necesita pues, un proceso tan elaborado como es el tema del macizo, ni un secado, se puede trabajar con ella en una hora que tú ya la has terminado de chapar. Lo primero que hacemos es darles la calidad, lo cortamos de largo para sacar caras de aros, caras de fondos. Damos la calidad de lo que va a ser un aro, lo que va a ser un fondo, buscamos los dibujos más bonitos, que mejor se aprecian, y lo cortamos. Aquí tendríamos ya para una cara de fondo y aquí tendríamos para una cara de aro. Aquí tenemos diferentes tipos de madera, por ejemplo como el ébano asiático, una chapa súper exótica, súper bonita. También trabajamos con palo santo del río, una chapa increíble, también súper bonita y decorativa. Y también trabajamos con chapa de ciricote. En esta máquina, una guillotina de doble lama, aquí es donde le damos el ancho a los aros y a los fondos, bueno, a las caras de aros y caras de fondos que llamamos. Entonces, cortamos, les damos el ancho que realmente necesita y luego pasa a ser cosida. Soy la encargada de esta sección, trabajo con Eva, que aparte de ser mi compañera de batalla, es también mi hermana. Bueno, pues el segundo proceso sería los fondos, coserlos. En esta forma tenemos que buscar el dibujo. Una parte es más igual y otra es con el dibujo diferente. Entonces, del proceso de la chapa suele salir así. Cuando ya tenemos el dibujo localizado, lo que haríamos es llevarlo a coser para su unión. Yo soy Eva, trabajo en la sección de la chapa. Como os ha comentado, Tere es mi hermana y mi compañera de trabajo. Llevo en la empresa 22 años y normalmente funcionamos, toco todas las máquinas, pero en concreto utilizo la guillotina y la coupé, que es la máquina que cose aros y fondos. Y entonces así quedaría donde está cosido la parte que no se va a ver y aquí quedaría la parte que es idéntica o la más parecida para poder llevar el fondo igual que su aro. Aquí se van a tirar 5 parejas de aros para unirlas, para hacer una placa, porque luego el molde vas a meter 5 a la vez. No se hace de uno en uno, se hacen 5. Bueno, pues ahora pasamos a otra fase que es repasar los aros para forzarlos. Porque aquí se cosen los 5 aros porque luego se van a chapar de 5 en 5 los moldes. Entonces cogemos esta máquina que lleva un hilo de cola que con el calor se derrite y eso refuerza los aros para que luego al chaparlos no se nos monten ni se nos vaya uno para un lado y otro para otro. Está la opción también de poner un adorno, al cual le llamamos filete, que de normal suelen combinar con lo que es el perfil de la guitarra. Suele quedar así. Tenemos chapas de colores como roja, azul, naranja, verde, amarilla. Se pueden comprar en la página web por metros cuadrados. Eso sí, siempre su grosor es 0,5. Luego tenemos la opción de poder conseguir también lo que es la chapa negra y la chapa natural de sicomoro en diferentes grosores, como 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 y 1. Aquí es donde montamos los aros. Cabe la posibilidad de hacer calidad una cara, que es una calidad más económica, y luego cabe la posibilidad de poderlo hacer a 2 caras. Cara de ciricote, alma de okume y contra de ciricote. Aquí montamos lo que es la cara de ciricote. Ponemos su travesero, ponemos la contra de una cara, que no es la misma, es otra clase, o suele ser sapeli o suele ser mongoi. Ponemos un separador
Volvemos a poner una cara de ciricote, ponemos su travesero y ponemos su contra de la misma chapa de ciricote. Y así tendríamos ya listos para meter esta prensada en su molde. Ahora esta pieza va a estar aquí unos 14 minutos, ejerce presión y calor y es lo que hace que pegue. Mientras esperamos a que se terminen de hacer los aros de ciricote, os muestro cómo han quedado los aros de sapelli. Ya estarían terminados, los cuales ya podían llevarse a sierras para ser cortados y preparados para su venta. Esta es una prensa bomba de vacío. Con ayuda de estos moldes nos ayuda a hacerle una pequeña curva en lo que es el fondo. Este es el proceso completo de producción de aros y fondos de la sección de chapado. En nuestro catálogo puedes encontrar guitarra clásica, guitarra cutaway y guitarra acústica, con más de 20 variedades de madera laminada. Si tienes alguna duda o pregunta, déjalo en los comentarios.